Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de cómo tratar la hiperplasia benigna de próstata o también la próstata gigante, la cual pues va a causar muchos síntomas que son muy indeseados en las personas, en este caso en los varones, y vamos a evidenciar que esta enfermedad es más frecuente cuando el hombre va envejeciendo, mostrándose los síntomas siguientes. Entre ellos tenemos una sensación de querer orinar cada rato, a cada momento. Esta también se puede dar en las noches, lo cual pues también dificulta que el paciente afectado de esto tenga un descanso adecuado. También podría ocasionar una sensación de querer orinar, pero cuando va el paciente a orinar no puede orinar nada. Y por último, también esto generaría un chorro delgado, débil de la orina cuando el paciente realiza la micción. A continuación te daré los tips para que tengas una próstata que no te genere estas molestias. Comenzaré con medidas generales y al final les mencionaré medidas más específicas para el tratamiento de la misma. Evitar tomar abundantes líquidos antes de salir o antes de acostarse. Evitar el consumo de sustancias que nos hagan orinar de forma más frecuente. Entre ellos tenemos por ejemplo la cafeína y el alcohol. Tratar siempre de tener la vejiga vacía o vacua, para lo cual tratar de orinar al menos 2 veces. Si a pesar de todo lo que les acabo de mencionar, los síntomas persisten, pasaremos a lo que se denomina el tratamiento médico para esta enfermedad. Entre los medicamentos que se van a consumir tenemos los bloqueadores alfa adrenérgicos. Y los resultados y efectos de este tratamiento se van a ver a pocos días de iniciado el mismo. Cuando la próstata es gigante, va a ocasionar una dificultad para que la vejiga pueda vaciarse y eliminar la orina. Para lo cual, en este tratamiento lo que se busca es que esta próstata pues se relaje y de esta manera no impida el flujo de orina. Entonces, a nivel de la próstata hay algunos receptores que se denominan receptores alfa adrenérgicos, los cuales pues en la próstata harán que esta ocasione esta dificultad para el flujo de orina de la vejiga. Por lo tanto, al usar estos medicamentos vamos a bloquear estos receptores y de esta manera no impedirá el flujo de orina. Estos receptores se encuentran en el músculo liso de la próstata y son los principales desencadenantes de la sintomatología que causa la hiperplasia benigna de próstata o una próstata grande. Al usar estos medicamentos va a estimularse la relajación del músculo liso tanto de la próstata como del cuello de la vejiga. Entre los medicamentos más utilizados vamos a tener en este grupo la tamsulosina, que es el medicamento de mayor accesibilidad para todos los pacientes. Con respecto a la dosificación de la tamsulosina, esta se va a iniciar con una dosis diaria de 0.4 miligramos. Es decir, 0.4 miligramos diarios para controlar los síntomas de la hiperplasia de próstata o una próstata gigante. Lo que yo quiero es que ustedes tengan un alivio de los síntomas que les puede aquejar tener una próstata grande, para lo cual vamos a usar este medicamento por un periodo entre 2 a 4 semanas y vamos a ir viendo si esa dosis es suficiente para aliviar los síntomas. En el caso de no ser así, esta dosis se podría duplicar a 0.8 miligramos. De esta forma encontrar beneficios del uso de este medicamento. En el caso de que por varios motivos usted deje de usar este medicamento y quiera volverlo a usar, no hay problema, lo puede usar usando la dosis inicial de 0.4 miligramos por día. Entre los síntomas secundarios del uso de estos medicamentos vamos a tener la aparición de mareos y de rinitis. Ahora es muy importante que ya tratado los síntomas de esta enfermedad con medicación médica, también pues se pueda prevenir la progresión o avance de esta enfermedad o el aumento del tamaño de la próstata, para lo cual se podría utilizar lo siguiente: los medicamentos inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Esto qué va a ocasionar? Evitar la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona, lo cual pues hará que la próstata siga aumentando de tamaño. Y de esta manera, al bloquear esta conversión de la hormona, se hará pues que la próstata no siga aumentando de tamaño. Entre los medicamentos utilizados para este propósito vamos a tener la finasterida, entre uno de ellos, y la dutasterida. Ambos van a ser eficaces para disminuir el volumen de la próstata.
Además se evidencia que mejora mucho los síntomas, mejora el flujo urinario y también pues va a prevenir un tratamiento quirúrgico para la solución de esta enfermedad. Con respecto a la dosis de la finasterida, esta se va a ingerir una dosis de 5 miligramos por día, y para notar el beneficio de este tratamiento debería pasar al menos unos 6 meses para hacer la evaluación de la misma, e incluso en algunas personas tiene que pasar todavía un año para encontrar o ver los beneficios del uso de este tratamiento. La importancia de este tratamiento, de este fármaco, es que el uso del mismo de forma continua, de forma responsable, podría evitar la cirugía de próstata. Y por último les hablaré de algunas hierbas que se utilizan también para el tratamiento de los síntomas de la hiperplasia de próstata. A continuación mencionarles que estos tratamientos alternativos con hierbas no están demostrados en su totalidad, pero sí se ha evidenciado los efectos beneficiosos para el paciente, por ejemplo en relación a sus síntomas. Incluso se menciona que después del uso de los alfa bloqueantes, también en segundo lugar estaría pues el uso de hierbas para el manejo de la hiperplasia de próstata. Hay una hierba que se denomina palma enana americana, la cual es utilizada para el manejo de la hiperplasia de próstata. También hay el pasto estrella sudafricano, también otra hierba utilizada para el manejo de la hiperplasia de próstata. Y por último la ciruela africana. Estas hierbas pues van a venir en diferentes presentaciones, en tabletas, cápsulas, las cuales pues no están muy regularizadas, pero su libre disposición a la venta se puede encontrar en diferentes farmacias o boticas. Se piensa que el principal efecto beneficioso de estos medicamentos a base de hierbas es pues el bloqueo de la 5-alfa reductasa, su efecto antiinflamatorio y la alteración de los factores de crecimiento que se van a dar a nivel de la próstata. Espero que les haya servido este video con respecto a cómo se maneja la hiperplasia benigna de próstata. Cabe resaltar que si a pesar de todo lo mencionado no hay mejoría con respecto a esta enfermedad y a los síntomas que le ocasionan, sí o sí tendría que pasar a la siguiente etapa, que sería el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias a todos por su atención. No se dejen engañar con respecto a este tema y espero pues que les pueda servir de mucho esta información. Espero que tengan un feliz año 2024, desearles lo mejor para ustedes y también pues extenderles mis saludos con respecto a los videos que hago con la intención de poder ayudarlos. Y si es así, pues no se olviden suscribirse al canal y compartir el mismo. Y yo voy a seguir subiendo videos en este nuevo año. Y que la pasen bonito este feliz año nuevo.